Bienvenida, Ana. Es un gusto tenerte acá en la cápsula ¿Oíste? Bueno, como bien sabes, este espacio lo creamos para tener un poco noticias, conocer mejor a las y les integrantes del OISTE, en su formación, en cómo conocieron y cómo se vincularon con el OISTE y bueno, también en las investigaciones que llevan adelante relacionadas con los saberes tecnosociales y la digitalidad. Así que bienvenidos a todas las personas que están conectadas y bueno, en este caso nuestra invitada especial, Ana Marotias, doctora en ciencias sociales y bueno, coordinadora también del área de educación virtual y a distancia de la Universidad Nacional de Rafaela. Bienvenida, Ana, te damos la palabra para que nos cuentes un poco tu formación, tu vínculo con el OISTE y tus investigaciones. Bueno, muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias al OISTE, por supuesto, que es un espacio súper agradable para participar, además de toda la excelencia con la que trabajan, por supuesto. Bueno, como dijo Norma, yo soy doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Mi formación de base es comunicación, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Luego me fui especializando en educación, hice una maestría en Ciencias Sociales y Educación en Flaxo, y hace ya muchos años que trabajo en el vínculo entre las tecnologías digitales y su vínculo con la sociedad en general, desde el ámbito de las ciencias sociales, pero particularmente desde el ámbito educativo, especialmente en educación a distancia, pero no exclusivamente. Conocí el OISTE porque trabajé en las tecnicaturas informacionales, en el armado, digamos, de los planes de estudio de las tecnicaturas informacionales en el año 2015, de las cuales la Universidad de José C. Paz adoptó varias de esas tecnicaturas y bueno, fui docente en una de ellas y soy docente también ahora en la UNPAS en los profesorados. Así que en aquel entonces me invitaron a participar y bueno, acepté gustosa y bueno, desde este momento estamos en el OISTE participando de las investigaciones, a veces más de cerca, a veces un poco más de lejos, pero de eso se trata. En general, mi ámbito de investigación bueno, fue pasando por distintos momentos o distintos focos, siempre relacionando las tecnologías digitales y algunos aspectos de la sociedad. Comencé hace ya bastante tiempo, como en el año 2000 y pico, 2000 y pocos, investigando los movimientos sociales y el uso que hacían de Internet cuando no existían siquiera las redes sociales, ¿no? Cuando hablábamos de páginas web, de ese tipo de interacción que era bastante poca en Internet, cuando Internet era más una vidriera, digamos, que un espacio de interacción como conocemos ahora. En esa investigación estuve unos 2 o 3 años, que es el tiempo que generalmente se financian, ¿no? Las investigaciones, en ese momento con sede en la Universidad de Buenos Aires. Luego empecé ya a dedicarme especialmente a todo lo que tiene que ver con educación superior y tecnologías digitales, específicamente en el ámbito de la educación a distancia. Entonces ahí ya comencé a investigar específicamente sobre ese tema y a trabajar también sobre esas temáticas. Comencé trabajando en Flaxo, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, formando parte del equipo que creó Flaxo Virtual en su momento, y bueno, todo lo que tiene que ver con educación a distancia siempre lleva un proceso de investigación también, ¿no? En el hacer, en la misma práctica, bueno, cuando uno tiene un momento, se toma un poco de distancia e investiga sobre estas prácticas. Entonces, también a partir de allí comencé a investigar específicamente sobre el ámbito de la educación a distancia, bueno, y finalmente me doctoré sobre esa temática, sobre la educación a distancia como un vínculo o un motor para la inclusión social y educativa,
en el ámbito de la educación superior. No solo desde que existen las tecnologías digitales, sino previamente, ¿no? La educación a distancia por correspondencia, etcétera, por medios de comunicación más tradicionales como la radio o la televisión, para llegar finalmente al ámbito de Internet y los campus virtuales de enseñanza y aprendizaje. Una temática que, bueno, post pandemia o en este momento que estamos saliendo de la pandemia, luego de haber atravesado un 2020 y 2021 en los entornos virtuales de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, es como un tema eh, central, pero además que se modificó mucho, ¿no? Porque hasta antes del 2020 la educación a distancia a través de Internet se llevaba adelante de una manera y luego se empezó a llevar adelante de otra. De hecho, muchas veces ahí está la discusión en torno de si lo que estuvimos haciendo durante este periodo fue educación a distancia o no lo fue. Eso dependerá de cada, por supuesto, de cada institución cómo lo haya podido sobrellevar. Sin dudas la educación a distancia clásica, digamos más clásica, no lo fue, pero sin embargo la educación a distancia se ha visto modificado o va a tener que incorporar algunas de las prácticas que incorporamos en estos años. Por ejemplo, la sincronicidad. En general, la educación a distancia no es sincrónica, es asincrónica, y en eso radica también su posibilidad de inclusión social y educativa. Bueno, acá hemos visto durante este año, este año y medio, bueno, la sincronicidad como forma de mantener la continuidad pedagógica, algo que habrá que ver después cómo se incluye dentro de la educación a distancia sin excluir a quienes no pueden coincidir temporalmente. Pero mis líneas de investigación van en ese sentido, tanto en la investigación como en la gestión, porque también, como dijo Norma en su presentación, coordino el Sistema Institucional de Educación a Distancia de la Universidad Nacional de Rafaela. Bueno, y como saben, gestionar un espacio un espacio como ese dentro de una universidad implica también investigación, además del trabajo de gestión cotidiana que va desde modificar reglamentaciones internas para definir cómo se toma la presencia, digamos, en la educación a distancia, hasta este tipo de detalles, hasta la investigación de distintos aspectos, cuáles son los horarios y los días de conexión en función de los perfiles de los estudiantes, de las carreras, qué hacen en el campus virtual, qué preferencias tienen respecto a los materiales, cuáles ven más, ven los audiovisuales, leen, en qué actividades participan más, ese tipo de interrogantes, ¿no?, que hacen a el funcionamiento, la autoevaluación del propio sistema, pero también a la evaluación general de la educación a distancia. De hecho, existe una red, la Red Universitaria de Educación a Distancia de Argentina, de la que participamos los representantes quienes estamos a cargo, digamos, de las áreas de educación a distancia de las universidades nacionales, donde compartimos también estas investigaciones, donde se arman congresos, publicaciones, etcétera. Es una comunidad en torno de la educación a distancia que tiene ya 30 años, es decir, que es previa a Internet. Pero bueno, básicamente mi investigación gira últimamente en torno a la educación a distancia a través de Internet, pero no solo eso, también doy clases en la Universidad de José C. Paz, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rafaela, en temáticas vinculadas con las tecnologías digitales y la sociedad en diversos aspectos, en cuestiones de índole intersubjetiva, ¿no? Cómo se modifican nuestros vínculos a partir de las tecnologías digitales o cómo ellas afectan a nuestra subjetividad, a nuestra identidad, cómo nos mostramos en ellas, las formas de vinculación, por supuesto también la educación, no solo en el ámbito de la educación superior, también en cuestiones que tienen que ver con lo económico, ¿no? Con las distintas formas de valorización del conocimiento a partir de las tecnologías digitales o dentro de
lo que sería el capitalismo cognitivo, ¿no? La corriente del capitalismo cognitivo. Y también, por supuesto, mi primer amor, que fue los movimientos sociales y el uso de Internet, también algunas de las unidades de las materias están relacionadas con esto, ¿no? Con el uso de las tecnologías digitales por los movimientos y las organizaciones sociales. En eso me especializo, digamos. Buenísimo, Ana. Me surge una pregunta como para arrancar un poco el espacio de preguntas mientras alguien del público se anima. Y con esto que nos contabas, bueno, además de que tu especialidad de algún modo es la educación a distancia por Internet, eh, ¿cuál ha sido como el principal cambio, si se puede llamar cambio o aceleración, o cuál fue la impronta que más de pronto deja este momento de la pandemia y de este momento acelerado de conexión y de digitalidad? Sí, es una muy buena pregunta porque, bueno, son perspectivas que uno puede pensar, ¿no? Pero creo que una de las enseñanzas, por llamarlo de alguna manera, que esto nos deja, es que, por lo menos en el ámbito de la educación superior, eh, la vuelta a una presencialidad absoluta o en los mismos términos en los que sucedía antes de la pandemia, eh, va a ser muy difícil de que se mantenga igual, inclusive en los aspectos en los que se vuelva una presencialidad plena como antes, pensar en esa presencialidad sin el apoyo de tecnologías digitales luego de todo lo que estuvimos atravesando es casi impensable, ¿no? Más allá de que se pueda volver a cursar una vez por semana presencialmente, como lo hacíamos antes, creo que las plataformas virtuales de enseñanza y aprendizaje han demostrado poder organizar mucho la cursada, que los estudiantes encuentren allí todos los materiales, el cronograma. Creo que hemos aprendido los docentes a organizarnos. Tuvimos que organizarnos mucho más de lo que nos organizábamos previo a esta situación, ¿no? Es decir, poder mostrarles a nuestros estudiantes un cronograma, cumplirlo, explicar claramente qué es lo que hay que hacer en cada semana. Todo esto fue necesario para organizar esta cursada virtual forzada que tuvimos que hacer. Es una de las características de la educación a distancia y creo que eso va a permanecer, aunque se vuelva, depende cada universidad, depende cada propuesta, cada carrera, etcétera. Algunas volverán a una presencialidad plena, otras no, pero creo que lo que hemos aprendido es a organizarnos mucho mejor y a guiar a nuestros estudiantes, ¿no? Que en muchos casos eso estaba dado de una forma mucho más informal y esto nos obligó a formalizar esa guía hacia nuestros estudiantes. Claro. No sé si alguien de pronto del público quiere hacernos alguna pregunta, quiere hacerle alguna pregunta a Ana, pueden escribirla ahí en el chat. Y mientras tanto hago otra pregunta más porque bueno, se nos van agotando nuestros minutos de cápsula. Pero Ana, bueno, en esto que decías de si vamos a volver a la presencialidad o no, ¿qué tantas resistencias se vienen presentando? O si más bien lo que sucede es que ya todo el mundo está extrañando la presencialidad. O sea, ¿tú qué nos puedes contar de eso? O sea, ¿cuáles son las tensiones que hay en torno a ese tema? Bueno, yo creo que hay un poco de cada cosa, ¿no? En mi opinión personal, creo que una situación bastante buena sería una cuestión mixta, ¿no? Es decir, poder tener algunos espacios virtuales y algunos espacios presenciales para generar algún vínculo que se da en lo presencial que tiene que ver con lo social, ¿no? Con lo social entre los estudiantes, pero también entre los estudiantes y el docente, con alguna posibilidad de entablar diálogos un poco más fluidos, ¿no? Que si bien existen estos espacios sincrónicos,
bueno, muchas veces esos diálogos no se dan de una forma muy, muy fluida en función del espacio físico en el que cada persona se encuentre. Hay resistencias tanto a, digo, no creo que todo, que se vuelva, que todo permanezca virtual, sin dudas, o sea, se va a regresar a una presencialidad, pero creo que esa presencialidad va a estar muy mediada por las plataformas y también en muchos casos se van a generar algunos modelos mixtos, porque también lo que estamos escuchando un poco por parte de los estudiantes es que también les ha permitido cierta flexibilidad en cuanto a su cursada, a poder mechar esto con sus obligaciones laborales o familiares, les ha dado más flexibilidad también en no tener que trasladarse, digo, tal vez ahora hay más universidades, lo sabemos bien, y eso evita también los traslados que se tenían que hacer antes a las grandes ciudades, pero de cualquier manera sigue habiendo gente que tiene que trasladarse bastante para estudiar y evitar esto también ha sido muy interesante para muchos estudiantes. Creo también que no es lo mismo en los primeros años, hablando siempre de educación superior, ¿no?, que en los últimos años, porque en los primeros años hay algo de la vida universitaria que es necesario transitar, ¿no?, los pasillos, el bar, el intercambio fluido, interpersonal, y el comprender esa nueva institución en la que uno se está incorporando. Ya en los últimos años, además de que en general las personas por una cuestión etaria también tienen otro tipo de obligaciones, también han aprendido un método de estudio, un poco, entonces pueden manejarse mejor con esto de ser más independientes en el estudio. Es decir, que para los primeros años o para los ingresos, creo que es más complicado mantener una virtualidad absoluta que para los últimos años. Y también considero que un esquema mixto sería bueno. Lo ideal. Las resistencias hay de ambos lados, Y tanto en un sentido como en el otro, ¿no? sí, seguramente se van a seguir teniendo. Bueno, Daniel nos hace una pregunta y me parece que solo ya nos alcanza para una pregunta más. ¿Cómo trabajamos con la brecha en en los dispositivos de los estudiantes? Eso es muy importante la pregunta que hace Daniel, ¿no? Porque justamente cuando pensábamos en elegir cuando uno elige una carrera a distancia, ¿no?, la situación que hemos tenido, que se nos impuso cursar a distancia, bueno, más o menos uno cuenta con los artefactos necesarios para cursar a distancia, porque está eligiendo ese tipo de modalidad porque por algún motivo, digamos, le sirve esa modalidad. En relación con los dispositivos, cuando pensamos en algo que no es voluntario, digamos, o que podría ser voluntario, pero no se tienen los medios necesarios, ahí es importante contar con políticas públicas, ¿no?, que hagan posible el acceso a los artefactos y a la conexión. Sé por lo que ha sucedido en muchas universidades que en este contexto en el que era la única forma cursar a distancia, no había otra opción, muchas universidades hicieron todo lo posible para que los estudiantes tuvieran los artefactos necesarios, ya sea por algún financiamiento propio, por algún convenio, e inclusive hasta se les acercaba en algunos casos el material impreso a los estudiantes que no tenían posibilidad de acceder a una computadora. Además es muy distinto acceder desde una computadora que desde un celular, son cosas totalmente diferentes. Sí también se permitía, por ejemplo, escribir a mano, tomar fotos, que un celular en general la gente tiene, y subirlo a la plataforma desde el celular. Entonces, en lo que tiene que ver con el acceso a los artefactos, sin duda son las políticas públicas en ese sentido las que tienen que dar una respuesta, ya sea entregando distintos tipos de artefactos, conexión, etcétera, como hemos visto programas en ese sentido, ¿no? Y en cuanto a la propuesta didáctica o a la propuesta pedagógica, permitir o pensar en un cursado que se pueda realizar también desde un celular, es decir, que la plataforma pueda ser un espacio en el que uno sube cosas realizadas a mano a través de una foto
o que lo que la plataforma nos ofrezca, los materiales, sean materiales que puedan visualizarse también desde un celular, pensando que el celular tiene una llegada más masiva quizás que las computadoras, ¿no? Si bien no es que los celulares sean baratos, pero son menos caros que las computadoras. Bueno, Ana, hemos agotado nuestro tiempo de cápsula. Como su nombre lo dice, es un pequeño momento muy intenso, pero corto. Así que, bueno, gracias por haber estado en Cápsulas Oíste. Les invitamos a quienes están conectadas y conectados que nuestras cápsulas seguirán y bueno, les estaremos haciendo difusión a través de nuestras redes sociales y este video, esperemos no haya ningún problema, queda grabado y lo subimos al YouTube y a todas las otras redes sociales para que podamos volver a verlo y volver a escuchar a Ana María con sus reflexiones. Así que, bueno, gracias Ana por haber estado acá. No, muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego.